Buenas noches, amigos televidentes que domingo tras domingo siguen la voz del Colegio Médico Dominicano, órgano de difusión oficial de la Junta Directiva Nacional 2013-2015. Tenemos algunas actividades y eventos interesantes e importantes que comunicarles, empezando con el Plan de Asistencia Médico-Jurídico PLAMEJUR Regional Sur, que invita a la jornada médico-legal por la salud jurídica de la práctica médica. Esto va a ser con la participación de los doctores Pedro Sin Ureña, Pedro Castillo Juan, Moisés Escarboro, doctor Santos Ramírez y Severo Mercedes. El sábado 4 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Auditorio de Bellas Artes en San Juan de la Maguana. Actividad totalmente gratis, que será replicada también por la Regional Norte, a través de nuestro plan de asistencia médico-jurídico PLAMEJUR también. El sábado 18 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Salón de Actos del Hospital Presidente Estrella Ureña del Seguro Social en la ciudad de Santiago. Regional Norte de PLAMEJUR, así totalmente gratis también, así que no se lo pierdan. Entre tanto que la Universidad Tecnológica de Santiago celebrará el Congreso Internacional de Egresados de Medicina UTESA 40 aniversario. Esto es del 9 al 12 de octubre en el Centro de Convenciones Hotel V-Life Marriott en la provincia de Puerto Plata. Esta actividad está avalada por el Colegio Médico Dominicano y dirigida a médicos egresados de UTESA, médicos en general, residentes e internos. Para mayor información pueden llamar al 809-276-1539. La Universidad Nacional Evangélica, a través de su Facultad de Ciencias de la Salud y su Escuela de Nutrición, también nos traen la celebración del segundo Expo Congreso Internacional de Nutrición, Agua, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esto será el 29, 30, 31 de octubre en el Hotel Crowen Plaza. Para mayor información también pueden llamar al 809-333-9159, Universidad Nacional Evangélica con su segundo Expo Congreso. Finalmente, recordarles que a través de la Regional del Distrito Nacional se está realizando unos concursos de dibujo, pintura, terapia de aprendizaje, dominio escénico, que incluyen modelaje, oratoria, etiqueta y protocolo, actuación y decora tu fiesta para niños y niñas de 5 a 12 años. Las inscripciones están abiertas, como siempre, el cupo limitado. Bueno, y con estas informaciones nos vamos a la reflexión de la semana. Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Confucio. Si deseas comunicarte con nosotros, solo tienes que marcar el 809-533-4602 o visitar nuestra página web cmd.org.do. Colegio Médico Dominicano, por la institucionalidad, la defensa del médico y la salud del pueblo. Bien, y la noticia institucional más importante de esta semana la constituye la premiación o reconocimiento sorpresa que se le hiciera al doctor Pedro Sin Ureña en la provincia de Higüey. Veamos los detalles en Notimédicas. Líderes de la provincia de Higüey sorprendieron al presidente del CMD, doctor Pedro Sin,
con reconocimiento otorgado por los logros que hasta ahora ha obtenido su presente gestión en el accionar por la institucionalidad, la defensa de médicos y médicas, sobre todo por el accionar a favor de la salud del pueblo dominicano. Así lo expresaron sus colegas en reunión de trabajo realizada en la referida ciudad, donde se dieron cita los galenos y huellanos para recibir al representante de los médicos y médicas del país. El Colegio Médico Dominicano Incorporado, filial en Altagracia y Musabel, reconoce al doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano Nacional, por su destacada labor y servicio de la clase médica dominicana y por la salud del país en sentido general. Muchas gracias, doctor. Visiblemente emotivo por el gesto de sus colegas, directivos regionales, provinciales, el doctor Pedro Sin, con expresión de alegría, agradeció a sus homólogos la valoración del trabajo que se está realizando en la presente gestión. Debo decir aquí que este es el primer reconocimiento que yo obtengo como presidente del Colegio Médico Dominicano. Al Hospital Darío Contreras le hemos dicho una y mil veces que por favor no me entreguen más reconocimiento, porque el testimonio, el reconocimiento, bueno, siempre enaltece, siempre motiva, pero es que ya no me cabe más. Sin embargo, este es tan especial y los que me conocen, que están aquí, saben que es poco probable que yo mienta. A este le vamos a buscar un espacio especial, no tengan duda. Dando continuidad al programa dirigido a empoderar sobre salud mental que realiza el Colegio Médico Dominicano a través de la Coordinación Técnica del CMD, dirigida por el doctor Fernando Fernández, el cual abarca la cátedra de varias universidades del país, se llevó a cabo la conferencia magistral titulada Complejidad y Personalidad en la Salud y la Enfermedad, a cargo del reconocido psiquiatra doctor Carlos de los Ángeles, quien abordó el tema a profundidad, haciendo un recorrido explicativo acerca de los diferentes tipos de personalidad desde la óptica de diferentes teóricos. Entre uno que otro punto, el experto en la materia intercambió con la concurrencia algunos ejemplos adaptados a la vida cotidiana de las personas, haciendo amena la estadía del público que escuchó atento los sanos consejos. Eso de que el dominicano es vago, que no le gusta trabajar, eso es falso, totalmente falso. Lo que pasa es que no tiene por qué aceptar condiciones de esclavitud para poder coger un trabajito. Vámonos ahora con nuestra cápsula educativa de la semana. Cada ser humano tiene sus características, un modo de ser que lo identifica, lo hace único. De ahí que seamos diferentes unos de otros, tengamos nuestro propio sello personal. Esa maravillosa esencia que te distingue como ser humano se llama personalidad, definida en su manera más sencilla como un conjunto de características biopsicosociales que influyen en áreas vitales de nuestra existencia. En este sentido, se estudia el accionar del ser humano y su postura en todos los ámbitos. Se habla de personalidad sana, saludable, exitosa, estable, compleja, enferma, trastornada, entre otras.
El sello de la personalidad se encuentra en todo el cuerpo humano y se relaciona a la misma con los estilos de vida. Se plantean rasgos y tipos según los fluidos del cuerpo, la estructura orgánica, grupos sanguíneos y los modos de actuar en la cotidianidad, a sabiendas de que el ser humano es un ente multidimensional en construcción permanente y que no es definible. En tanto, para abordar su personalidad, se requiere de una aproximación metodológica que permita conocer el desarrollo del ser en su complejidad, que facilite comprender con sentido de totalidad el proceso salud-enfermedad, aportando una comprensión del ser humano como paradójico que es a la vez ordenado y caótico, regular e irregular, contradictorio y borroso en su personalidad y comportamiento. Lo idóneo es que estemos preparados para enfrentar las diversas adversidades de la vida con fortaleza y los diferentes retos de adaptación que nos trae el medio ambiente que nos rodea. Procuremos mantener sana nuestra personalidad por el bien de nosotros mismos y de los que nos rodean. El Colegio Médico Dominicano viene realizando a través de la Cátedra de Salud que coordina nuestro doctor Fernando Fernández, coordinador técnico, una serie de conferencias dirigidas a la salud mental. En esta ocasión nuestro invitado será el doctor Carlos de Los Ángeles, psiquiatra que hizo una exposición bastante profunda acerca del tema de la personalidad. Querido público, recibimos a nuestro invitado especial de esta noche. Yo confieso que estoy maravillada después de escuchar ese desglose, ese paseo tan amplio de lo que es la personalidad del ser humano, algo tan complejo. Tema que vamos a estar tratando con el doctor Carlos de Los Ángeles, que nos acompaña en esta noche y a quien damos nuestra más cordial bienvenida, doctor. Encantado de estar aquí con ustedes. Qué bueno, doctor. Hablando de la personalidad, un tema tan importante y en estos días, o en este escenario tan complejo que estamos viviendo, donde las personas están estresadas, cargadas y con tantas responsabilidades. Y a propósito de la personalidad saludable, como bien decía usted en la conferencia, me gustaría que comenzáramos a dar algunos consejitos para que nuestro público también tome en cuenta esos consejos tan sabios que decía usted hace un minuto. Bueno, se trata de que la personalidad, digamos, es un proyecto que no termina nada más que con la muerte y se inicia con el nacimiento. Hay factores antes del nacimiento que van a influenciar la futura personalidad del bebé que nace. La salud de la madre, las drogas o fármacos que haya utilizado, la comida, si ha sido saludable o no, va a dar un mejor desarrollo del feto, y si no hay trastornos durante el proceso de parto, es decir, que no haya una falta de oxígeno en el cerebro, si todo va normal, entonces ahí están las bases para que esa personalidad se desarrolle. Nosotros siempre somos el mismo, pero nunca lo mismo. Es decir, Platón lo que veía en eso es que el individuo que nace inmediatamente está en un proceso de desarrollo continuo y eso lo hace diferente en cada etapa de la vida, la infancia, la pubertad, la adolescencia, la adultez temprana, pero siempre sigue siendo el mismo yo. Entonces, la personalidad es esa característica distintiva de cada ser humano que lo diferencia de los demás, sin embargo, va a tener similitudes de la especie humana con otros seres humanos. Hay una relación entre la forma del cuerpo, el biotipo, y la forma psicológica, el psicotipo. Es decir, el tipo de psicología que la gente... Eso en sentido general. Y es un rejuego entre temperamento y carácter. Este temperamento y carácter, según la forma del cuerpo, nos lleva a diferentes tipos de personas que no obligatoriamente tienen que comportarse así, pero que con mucha frecuencia se dice que en un 66% hay concordancia, corresponde el tipo somático con el tipo psicológico. Por ejemplo, las personas que son bajitas
y gorditas tienden a ser personas que oscilan entre la alegría y la tristeza. Y son personas muy sociables, que hacen amistades con facilidad, que les gusta el contacto social, la fiesta, los placeres de la cama y de la mesa le atraen mucho, por eso duermen mucho y comen mucho. Interesante, doctor. Entonces, o sea que el tamaño de la persona tiene sus características. Forma, por ejemplo, el gordito y bajito es así, es ciclotímico y oscila entre la alegría y la tristeza, sin llegar necesariamente a la depresión ya de forma intensa, porque es una forma de ser. Son personas muy conversadoras, muy abiertas, que hacen amistad con facilidad. Fácilmente. Esos son pícnicos ciclotímicos. Pero hay también los altos y delgados, ¿verdad? Que, contrario al pícnico ciclotímico, que es como por ejemplo el personaje Sancho Panza del Quijote, frente al alto y delgado o leptosómico, que es el propio Quijote, que son personas muy fantasiosas, que están casi siempre oscilan entre la falta de actividad y la actividad más o menos en búsqueda de lograr esas fantasías que se conforman en su quehacer cotidiano. Entonces, estas fantasías en el Quijote están equilibradas por el sentido de realidad de Sancho Panza. Sancho Panza que le dice a Quijote, no, esos no son gigantes, esos son molinos de viento. Bueno, pues esta personalidad leptosómica, esquizotímica, tiende al aislamiento, a las fantasías y es proclive a desarrollar alteraciones de tipo esquizofrénica o esquizoides. Y ahí pasa entonces a lo patológico. En el caso ya de la esquizofrenia es un trastorno mental importante, grave, quizá el más grave de todos, pero el tercer tipo es la persona que es atlética, musculosa, que son personas que tienden a tener una agresividad frente, no hacia las personas, sino hacia la vida. Es decir, que esas personas que se imponen, con la vida constantemente. es que se imponen romper un récord. Por ejemplo, que casi nadie dice, no, pero yo no me voy a meter en una cosa, pero el atlético dice, no, yo puedo. Y voy a ser Félix Sánchez en 4 segundos menos que el otro. Y Félix Sánchez, bueno, gana la Olimpiada. Esa agresividad le falta a los otros y le sobra al atleta, al deportista, ¿no? Qué sé yo, la disciplina de un deporte es bestial. Si usted coge la disciplina de un pelotero de Grandes Ligas, usted se sorprende de la disciplina que hay, que comienza a 4 de la mañana, al campo a correr y a ejercitarse sin desayunar. Luego viene el desayuno y es así, y además la disciplina, usted difícilmente pueda pensar que uno aguante terminar un juego en un estado a las 12 de la noche, inmediatamente coger un vuelo porque al otro día a las 4 de la mañana, 5 de la mañana va a estar en el campo ejercitando porque a las 3 de la tarde hay un juego, en otro estado. O sea, todo eso es un esfuerzo tremendo, para eso se necesita el ámbito vital, es decir, la fuerza vital, la agresividad para poder lograr eso. Esa es la forma en que los atletas pueden enfrentarse a esos desafíos. Ahora, esa personalidad también tiene, por ejemplo, en el caso de los atletas, lentitud en el pensamiento y lentitud al hablar. Usted habla con un boxeador, por ejemplo, y usted ve que la forma de hablar es lenta, etcétera, etcétera. Estas personalidades que se ligan al pícnico ciclotímico, al leptosómico enequético, al atlético enequético y al esquizotímico, se va a dar en un 66%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 34% que siendo delgado y alto no va a reaccionar igual que lo que hemos descrito, porque entra en juego la plasticidad humana. ¿Qué es eso? Y la libertad humana. Mire, es la relación dinámica que hay entre el entorno
y la adaptación humana. Usted ve que ahora se usa mucho el término resiliencia, porque la persona tiene la capacidad de sobrepasar frustraciones, pérdida de seres queridos con entereza. Bueno, pues esa resiliencia le permite a las personas ese proceso de adaptación. Eso me interesa saber por qué, doctor, y perdone que le interrumpa. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos hoy en día es por falta de adaptación. Sí, bueno, porque hay toda una psicología de la adaptación, sobre todo en la psicología norteamericana, que tiene sus peligros, porque hay grados de adaptación a la injusticia, a la desigualdad, a la discriminación, que no es sana. Lo sano ante la injusticia, la discriminación, es la rebelión, porque no hay nada sano en adaptarse a una sociedad enferma. Naturalmente yo sé que eso no es lo que acostumbramos a oír en los medios, pero en el caso mío yo tengo una visión bien clara de que la adaptación tiene sus niveles en los que es normal. Pero cuando usted tiene que adaptarse a una sociedad que está enferma, no creo que eso sea sano mentalmente. ¿Comprende? Tiene que, ante una sociedad enferma, lo que vale es rebelarse, cambiar esa sociedad. Y se trata de eso, de que no es sano adaptarse a situaciones enfermas. Las personas tienen que luchar contra la adversidad, no necesariamente adaptarse a ella sumisamente, porque eso iría en contra de su salud mental. Por ejemplo, los soldados en combate que son capturados por el enemigo tienen una orden general en todos los ejércitos del mundo, y es escaparse del que lo capturó. Y el que captura sabe que eso es común en todos los ejércitos, y eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. Inclusive el no tratar de escaparse del enemigo que te captura se entiende como un grado de traición. No traición exactamente, pero tienes que tener de alguna manera planes de escaparte del enemigo en combate que te capturó. ¿Por qué? Porque usted no tiene que adaptarse a situaciones de injusticia o de pérdida Claro, hay situaciones en la vida, porque la vida es conflicto. Sobre todo conflicto, y usted hablaba de entropía, que me gustó mucho, el concepto de entropía, que se aplica a muchas cosas, y yo creo que nosotros estamos viendo la entropía es un concepto de la segunda ley de la termodinámica, que es muy útil en psicología y en psiquiatría, y tiene múltiples aplicaciones. Pero, por ejemplo, ese grado de desorden de un sistema complejo está medido por la entropía. La segunda ley de la termodinámica nos dice que no puede una máquina térmica rendir el 100%, porque tiene necesidad de consumir de su propia energía, disipándola en forma de calor, para poder funcionar, como un aire acondicionado, por ejemplo, que te climatiza una habitación, pero la estructura disipativa que tiene una rejita detrás va tirando calor afuera. O sea, eso es energía que se pierde, o no que se pierde, sino que se distribuye, se disipa hacia el medio, porque la energía, en la primera ley de la termodinámica, la energía se mantiene siempre. Ahora, ¿cómo eso puede uno entenderlo en términos psicológicos? En la medida en que un sistema tiene mayor información, tiende a aumentar su grado de ebullición, vamos a decirlo de esa manera. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un mundo, una humanidad, con un flujo tan grande de información que nunca en la historia de la humanidad había más información que la que hay actualmente. Así es. Pero sin embargo, los expertos reconocen, desde la complejidad, que nunca había estado el mundo, la humanidad, más desinformado que ahora. Y con tanta tecnología, doctor, y en plena era del conocimiento, a propósito de eso que usted está diciendo. Sí, pero que entonces tenemos unas grandes corporaciones que manipulan la información.
Y esa información manipulada, en vez de informar, desinforma a la población. Por ejemplo, yo siempre utilizo eso. ¿Por qué tuvimos tantos casos de chikungunya? Bueno, porque la medida preventiva de la chikungunya y del dengue es uno terminar con el vector que transmite el virus de esas enfermedades, que es el mosquito. Así es. Pero como se dejó que se regara en la población el concepto, y no se le corrigió a tiempo, de que esa enfermedad chikungunya era producida por un tóxico o algo que tiró un barco japonés en Jaina, que tú no sabes de dónde salió eso. El pueblo lo asumió un rumor se echó a correr como una realidad. Pero sí, ¿qué pasa? Que entonces, y todavía lo discute, doctor, el pueblo. Es que hay gente que me dice en mi cara, no, que doctor, no, que no es el mosquito. Eso no es el mosquito. Claro, si no es el mosquito, pues no vamos a eliminar el mosquito Aedes aegypti. Entonces, eso es lo que hizo que se regara. Muchos epidemiólogos llegaron a la conclusión de dejar las cosas así. Y dije, ¿cómo? Dice, sí, porque una vez que infecte a la población casi completa, como no repite, exacto, se terminó la epidemia. Digo, sí, pero va a dejar secuelas de meses y con cierto grado de incapacidad. Sí. Por la inflamación de las coyunturas, por dolor, sí, incluso fiebre que recurre. Sí. Yo dije, no, pero... Sí, pero algunos piensan que vuelve a salir de nuevo el chikungunya, que ay, ya se me devolvió la enfermedad. No, no, es que recurre el mismo... Claro, eso es parte del ciclo. Pero ¿qué ocurre? Que entonces, ahí nosotros tenemos un ejemplo de la complejidad en salud. Complejidad no es complicado ni difícil. Aquí complejidad significa lo que nos es dado en forma de red, porque son muchos factores que interactúan para que se produzca un proceso emergente. Entonces son muchos, como la internet, que es una red. No tiene centro. La gran telaraña. Tú cortas un pedazo de internet y se sigue Exacto. comunicando por otro lado, porque no hay un centro. No. Entonces, igual la cesta de un pescador, la red con la que se pesca, si tú no tienes cada nudo, pierde sentido la red. Sin nudo no hay red. Sí. Entonces, eso es lo que es la complejidad, aquello que está entretejido en forma de red. Entonces, ¿qué se entreteje, por ejemplo, en el tema de la chikungunya? Factores sociales, políticos, económicos, psicológicos, de información, es decir, cuáles son los canales. ¿Qué pudo en la chikungunya? Más el canal del rumor, no es oficial, que la información oficial que le dábamos, que es la información acreditada y con base científica. Pudo más la cultura del rumor que la información verídica y científica. Y por eso la gente incluso no tenía miedo de que le picaran los mosquitos. No, los mosquitos pican siempre. Cuando tenía la chikungunya decía, ay, mi madre. Entonces, todo eso, el pueblo dominicano tiene una conducta de que muchas cosas serias las diluye en la broma. Y entonces te salieron 4 reggaetón de la chikungunya, todo chikungunyao, no sé cuánto. Y fueron un éxito, son un éxito todavía. Claro, porque la gente lo asume. Entonces, ahí viene que la complejidad lo que indicaba era inmediatamente una acción conjunta de información masiva sobre el mosquito. Pero eso lleva recursos. Y entonces cuando te dicen, no, pero ya se nos agotaron los recursos, ya no podemos fumigar más los barrios. Bueno, pues ya. Entonces, antes de desarme, los epidemiólogos dicen, bueno, que le dé a la mayor cantidad de gente posible para que se pare el agua. Y esa es una forma de llegar a un desorden, es decir, una entropía mayor de la salud. Claro, la salud no es difusa, la frontera entre salud y enfermedad. Nadie está sano el 100% todo el tiempo.
Eso es así. Alguna cosita tiene. Siempre algún achaque hay, como dicen los viejos del campo. El organismo no puede estar sano un 100%, porque se moriría. Aunque sea un paño en la piel, una pequeña infección en el oído, la garganta, es decir, es oscilante. Pero también eso sirve para que comprendamos que cuando estamos enfermos, no estamos enfermos completamente. No enfermamos al 100%. Siempre hay áreas sanas. Entonces, esas áreas sanas son las que nosotros tenemos que utilizar para sanarnos el área que se enfermó. Vamos a hacer un alto, doctor, ahí con lo de áreas sanas para irnos a nuestra primera pausa y seguir conversando sobre la personalidad y muchos otros temas que se están sumando aquí con la entrevista con el doctor de Lozano. Personalidad viene de personare, la máscara a través de la cual resonaba la voz del actor en el teatro greco-romano. La continuidad de la personalidad, la identidad, la continuidad de la personalidad venía dada porque el actor permanecía con la misma máscara durante toda la obra y representaba a ese personaje. Esos son ejemplos de máscaras de teatro greco-romano. Con quien iniciamos hablando acerca de la personalidad, pero se han sumado muchos otros temas interesantes. Doctor, usted inició diciendo que la personalidad inicia desde el feto, desde que una criatura está en el vientre, siguió con el biotipo. Bueno, porque además de eso decíamos que hay factores perinatales que tienen que ver con la futura personalidad que se va a desarrollar y que se necesitan condiciones somáticas adecuadas, que no haya, por ejemplo, en el parto ningún problema, para que esa personalidad pueda desplegarse en el futuro. El asunto es que cuando nosotros tenemos una visión compleja de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, de la ciencia en general, tenemos que utilizar múltiples ópticas sobre el mismo objeto de estudio. Hay que ver una variante sociológica, antropológica, filosófica, política, económica, y todos esos factores, verlo en el objeto de estudio. En este caso, por ejemplo, la personalidad. No es lo mismo la personalidad de un individuo que se ha desarrollado en el desierto que una personalidad que se ha desarrollado en bosque húmedo. La bondad de la naturaleza. O en el Caribe, digamos, para tomarnos como ejemplo. O en el Caribe. O, por ejemplo, no es lo mismo el que se ha desarrollado en territorio llano que el de las montañas, en cualquier parte del mundo. Es decir, modela el medio ambiente, la personalidad. Pero al mismo tiempo la personalidad modela el medio ambiente, porque hay un ecosistema que se autorreproduce a sí mismo y se mantiene en constante evolución. Los depredadores van tras la caza va sobre otra base alimenticia, el carroñero limpia todo el entorno, los desperdicios, el agua tiene también su ciclo de evaporación. Es decir, ese ecosistema también es atribuible al ser humano, como cuerpo, como persona, porque ¿de qué se trata? Se trata de que alcancemos una personalidad, el desarrollo nuestro, llegue no a la madurez ni a la normalidad, pero sí a que se considere que es una personalidad proclive a la cooperación, a la solidaridad humana. Eso es ser sano. Al principio sí, valores positivos. Exacto. Sobre todo. Sí, por ejemplo, una de las
sistemáticas de personalidad es la de Spranger. Spranger lo que se fijó fue en valores. Y entonces te dice, bueno, hay varios tipos de personalidades. Las variables antropológicas del ser humano, hay hombres o mujeres que son estéticos. Ese está dedicado a apreciar la belleza, que otros no lo ven, pero él la ve. Y entonces le gusta la poesía, le gusta el arte pictórico, la escultura, la buena música, etc. Entonces, ese está orientado hacia lo estético. Otro, pues, son teóricos o científicos, y esos están orientados a buscar la verdad. Son molestosos, porque a todo el mundo le molesta un individuo que siempre está inquiriendo sobre por qué y por qué y por qué. Y por qué usted hizo eso. Entonces, el tipo, como no acepta las verdades llanas, sino que la investiga a fondo, ese puede ser un individuo molestoso. Hay también la variante antropológica del hombre social, que está dedicado, se orienta hacia la colaboración, el altruismo, a tener, no las ONG que hacen ahora, que esas son con intereses de otro tipo, ¿no? Pero sí la gente que se dedica, es que el altruista, que es el hombre social, está muy ligado al hombre religioso, que ese hace lo mismo, pero para servirle a Dios. Como su objetivo es servirle a Dios, entonces Spranger dijo, ese es el hombre religioso. Bueno, y así encontramos... Concepto, porque sí, los religiosos son, tienen esa inclinación. Tendencia a la solidaridad humana, pero lo hacen con un sentido de trascendencia a un ser superior, que es Dios. Pero, bueno, también hay... Doctor, yo quisiera que usted, antes de que continúe, para que no se me acabe el tiempo, sí, hay un fenómeno de lo que es la personalidad exitosa en estos tiempos, que muchas personas que trabajan lo que es... bueno, ahí sí hay distorsión, ahí sí hay muchas distorsiones. La personalidad exitosa. Sí. Usted hablaba hace un segundo también de adaptación, de que en un mundo que está enfermo, que hay tantas cosas. Yo diría que viéndolo que así no de manera simple. hay por qué adaptarse a una sociedad enferma. No, viéndolo así de manera simple, pero doctor, tampoco hay que creerse lo que los medios y las costumbres actuales utilizan como definición de éxito. Porque si usted se fija, ese éxito siempre va a estar medido por lo material. Y entonces, si la televisión es plana, o si es LED, o si el carro es electrónico, si tiene una computadora dentro. Si es touch, si es igual, ese no es el éxito. Sí. Es decir, la cantidad de dinero que usted tenga en el banco no es la medida del éxito. En mi profesión como psiquiatra, yo he visto tanta gente con tantos millones de dólares, mire, y con tanta miseria humana y tanto dolor, ¿no? Tanto dolor, tanta frustración e incluso con suicidio, que ahí es donde uno se da cuenta de que el tener no es más que el ser. Es preferible ser alguien, para alguien, no para mucha gente, puede ser hasta para una persona, que tener mucho y no ser nada. Yo no quisiera que este programa se terminara sin que la gente meditara que la medida del éxito no es el tener. Hombre, el que tenga, magnífico, que vive cómodo, que lo disfrute, claro, que lo comparta. Porque el tener sin compartir a mí tampoco me parece que vaya a ser satisfactorio. Pero, por lo menos... que no le dé valor absoluto al tener, sino que trate de ser alguien, ser persona. Ser persona es alejarse de lo instintivo. Ser persona es despegarse de lo animal, de la animalidad, de la bestialidad. La bestia no razona, va por lo suyo. No podemos crear un mundo ni un país donde todo el mundo vaya a lo bestia, a lo suyo, sino que comencemos a crear en varias generaciones un nuevo tipo de dominicano y dominicana que se valorice en la solidaridad, la cooperación, la sinergia entre vecinos y se recuperen los valores tradicionales que tiene este pueblo que se han opacado, pero no perdido.
Esos valores no se han perdido. Estoy de acuerdo. Este país está lleno de gente con buena, buena voluntad, sí, lleno de gente con muy buen corazón y de gente con mucha seriedad y honestidad. Que esté opacada no quiere decir que hayan desaparecido. Esa especie de dominicano está ahí. Y siempre, bueno, pues hay destellos de luz que se pueden seguir. Ahí están las obras de Américo Lugo, ¿verdad? Claro. Ahí está el ideario de Duarte, está José Martí. De manera que los ejemplos de Sánchez y Mella, es decir, del 14 de junio. Nosotros tenemos una raigambre, histórica, que en su momento va a hacer eclosión y volveremos a tener el país que todos queremos tener. Doctor, de manera simple, quiero retomar, usted hablaba de salud mental, porque esto es parte, señores, de la Cátedra de Salud Mental que se está organizando a través de nuestra coordinación técnica dirigida por el doctor Fernando Fernández, a quien saludamos y felicitamos por este ciclo extraordinario de conferencias que se están realizando. Esta no es la única, hay muchas, se han dado otras y van a seguir desarrollándose. Doctor, el individuo de hoy, el hombre normal, el que está allá en casa, la mujer, que está con tantas presiones económicas, presiones familiares, algunos consejos para que las personas puedan mantener una salud mental con tantas cosas con las que uno tiene que lidiar, el desempleo, los feminicidios. Usted decía algo interesante al principio, a mí me parece que hasta se puede determinar el perfil de la persona agresiva. Claro que sí, se puede hacer un perfil y prevenir. Ahora, mire, son tiempos de confusión. Estoy de acuerdo que son tiempos de confusión. Sin embargo, la orientación no es difícil. El ser humano tiene 3 tareas fundamentales en la vida que debe resolver. La tarea de lo económico profesional, para lo cual debe haber una formación adecuada. La tarea del amor, que comienza por el amor a Dios, el amor paterno, filial, y el amor a otra persona ya fuera de la familia, para conformar de nuevo otra familia. Si ha formado otra familia, le queda una tercera tarea, que es la tarea de la vida en comunidad, servir a los otros, integrarse en el intercambio social comunitario, etc. Entonces, Alfred Adler fue quien sistematizó eso, es el sentido de la vida. Bueno, pues el sentido de la vida es que usted tenga resuelta su vida económico-profesional para poder subsistir, alimentarse, educarse, disfrutar, porque no solo debe haber trabajo, también debe haber un tiempo libre para disfrutar, de recreación, claro. Que nosotros siempre recomendamos que no sea a base de tóxicos, como el alcohol, drogas de otro tipo, etc. La vida del amor auténtico. ¿Qué se necesita para que haya amor? Bueno, primero que haya amistad. La pareja deben ser amigos, canchanchanes. Mucha gente se olvida de eso. No, tienen que ser amigos. Hay que ser amigos, estoy totalmente pues si de uno acuerdo. por aquí, otro por allá, no hay Claro. pareja. Amigos, la amistad. Luego debe haber un respeto mutuo. Si se respetan las partes. Y lo tercero, una corresponsabilidad. Es decir, yo soy responsable de una parte, no de toda, de una parte de tu vida, y tú eres corresponsable también conmigo de una parte de mi vida. Si tiene esas 3 condiciones, hay amor. Y si hay amor, se puede formar pareja. Al formar pareja se puede entrar en sociedad, la comunidad. Entonces todos pudiéramos cooperar para que fuera mejor. Es decir, que aunque la vida está complicada, sigue siendo compleja, muchos factores actuando entre sí, pero que es de una relativamente comprensible solución, esas 3 áreas.
la vida económico-profesional, la vida del amor y la vida en comunidad. Ahora, en cada uno de esos distritos se va a presentar siempre conflictos. Es que no puede haber una vida sin conflicto. Entre los conflictos usted tiene 4 soluciones. La huida, si usted no tiene fuerza para enfrentarlo, en determinadas condiciones hay que huir. Enfrentarse o luchar cuando tiene fuerza suficiente para luchar contra eso. Si no tiene decisión, si puede enfrentarse o tiene que huir, abre un compás de espera. Por ejemplo, en los divorcios, no se parte de ligero, pero usted dice, bueno, déjame abrir un compás de espera de 3 meses. No tomar la decisión precipitadamente y en el momento en esos 3 meses se toma para tomarla, pero no lo hace solo, sino que se lo avisa al otro. Dice, mira, yo voy a estar 3 meses en esta actividad de valoración. Si tú no cambias, ese grupo de amigos y la bebida que tú te vas los viernes y te aparece aquí el lunes en la mañana, esto va a terminar. Doctor, la comunicación es algo también que está muy... Bueno, entonces, aparte del compás de espera, hay una 4ª posibilidad que es cuando las situaciones no tienen solución. Por ejemplo, enfermedad de un ser querido, un diagnóstico de enfermedad terminal en uno mismo, es la aceptación. Aceptación no es sentarse a llorar. Aceptación es decir, bueno, me diagnosticaron un cáncer, para eso hay radioterapia, quimioterapia, hay cirugía, yo voy a hacer de todo, porque lo importante es la vida. Lo importante es la vida. Entonces usted va a luchar contra la enfermedad, pero tiene que aceptarla, porque la actitud ante ese tipo de situaciones límite es la negación. Por eso el alcohólico y el adicto, lo primero que te dicen, no, pero yo no soy adicto. No, yo no soy alcohólico, niega la realidad. Sí. Si la sigue negando, te va a llevar el tren. En cierto modo huyen de ella. Es una forma de huida. Entonces, cuando usted sabe que ¿qué es un conflicto? Cuando entre el individuo y una meta se interpone un obstáculo, entonces usted tiene que ver qué va a hacer con ese obstáculo. O lo enfrenta, o huye, o abre un compás de espera, o lo acepta. Cuando lo acepta, el obstáculo de la enfermedad de un hijo, va a luchar contra la enfermedad del hijo para salvarle su vida. De manera que no es una aceptación estática. Ahora, cuando hay hechos consumados, la muerte de un ser querido, tiene que aceptarlo. No hay otro camino. No hay otro camino, la aceptación. Y pasar por sus 5 etapas del duelo, como es normal. Un proceso natural. Un proceso natural. Y no pensar que se está enfermo porque se tiene un duelo. El duelo no es una enfermedad, es una reacción humana general, que se da ante cualquier pérdida. La quiebra de un negocio, la pérdida de un hijo, son pérdidas. Entonces, ahí hay un periodo de duelo, que usted tiene un divorcio, es una pérdida, sí, porque se ha perdido mucho esfuerzo que se utilizó para formar esa pareja. Y luego que está formada viene el desastre. Bueno, de todas maneras, yo lo que pienso es que siempre va a haber una solución a cada conflicto. Siempre hay conflicto, siempre hay soluciones. Siempre hay una salida, ¿verdad que sí, doctor? Bueno, con ese lindo mensaje que el doctor nos acaba de decir, decirles, valga la redundancia, que se quieran mucho, que siempre hay una solución para todo problema, que construyamos nuestra personalidad saludable, ¿no? Sí, claro. Haciendo prácticas saludables, tratando de solucionar las cosas que podamos y las que no, bueno, dejárselas a la vida. Bueno, vamos a continuar con la voz del Colegio Médico Dominicano. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mis queridos amigos. Esto ha sido todo por esta semana. Nos veremos en la próxima.